En un mundo que parece moverse cada vez más rápido, donde el ruido se confunde con la verdad y la prisa se disfraza de propósito, un hombre eligió el silencio. Lao Tse no buscó seguidores, no quiso erigirse en maestro, ni levantó templos en su nombre. Su enseñanza fue un susurro, una corriente invisible que atravesó los siglos y se transformó en uno de los textos más profundos jamás escritos. El Tao Te Ching, un libro que no promete poder ni salvación, sino comprensión, que no enseña a dominar el mundo, sino a entenderlo, que invita a vivir sin forzar, a actuar sin imponer, a amar sin poseer. Cada palabra de su obra parece surgir de la calma, de ese espacio donde el pensamiento deja de luchar y el ser simplemente es. El Tao no se aprende, se intuye, no se explica, se experimenta. Lao Tse habló de un camino que no puede nombrarse, porque en el momento en que lo nombras, deja de ser el Tao. Lo esencial no tiene nombre, como el viento que acaricia la piel, como el agua que sigue su curso sin preguntar hacia dónde. Imagínate, caminando en silencio por un sendero entre montañas cubiertas de niebla. No hay prisa, no hay destino, solo la respiración y el sonido del agua fluyendo. Así se siente el Tao, una armonía sin esfuerzo, una sabiduría que no enseña, pero transforma. Lao Tse comprendió que la verdadera revolución no ocurre afuera, sino dentro. Que el poder no está en conquistar el mundo, sino en aprender a soltarlo. El Tao Te Ching no busca convencerte, te invita a recordar lo que ya sabías, que la vida no se trata de ganar, sino de fluir. Quizá por eso eligió el silencio, porque el silencio contiene lo que las palabras rompen. Y en ese silencio, cada ser puede encontrar su propia senda, la senda del Tao. Respira hondo y deja que el aire te ancle al presente. En el principio de este viaje no hay lecciones rígidas ni mandatos severos. Hay invitaciones sutiles, gestos mínimos que, si los practicas con constancia, transforman la mirada. Piensa en la diferencia entre gritar para hacerse oír y bajar la voz hasta que los demás inclinen la cabeza para escuchar. Lao Tse escogió la segunda vía, habló con la voz de la calma, y sus palabras actúan como una llave que abre, despacio, la puerta donde habita la simple verdad. No se trata de renunciar a la acción, sino de purificarla. Imagínate un artesano que, frente a la madera, no golpea sin sentido, sino que talla con pulso sereno. Así es el sabio que sigue la senda del silencio. Sus movimientos son precisos porque están sostenidos por una atención sin prisa. En el mismo gesto cotidiano, preparar té, recoger las hojas del jardín, caminar por un sendero, se revela una forma de presencia que no exige aplausos ni títulos, solo la perfecta adecuación entre intención y acto. El silencio del que hablamos no es ausencia de ruido, es la presencia de algo más profundo que el ruido no puede tocar. Es la calidad interior con la que respondemos al mundo. En ese silencio aparecen preguntas que no buscan respuestas obligatorias, sino que invitan a observar. ¿Qué esfuerzo mío nace de la necesidad de ser visto? ¿Qué tradición interior me empuja a demostrar algo que ya no me pertenece? Al dejar que esas preguntas se asienten, la vida se vuelve menos una carrera y más un despliegue natural. A veces imaginamos la sabiduría como una montaña distante a la que hay que escalar con epicidad. Lao Tse propone otra imagen, la semilla que, sin prisa, resuelve ser árbol. No hay exhibición en eso, hay fidelidad a un proceso. Cada gesto, humilde, aceptar una derrota sin resentimiento, proteger a quien no puede defenderse, callar cuando el silencio sana, es una afirmación de esa fidelidad. Y así, paso a paso, la semilla despliega su forma sin forzar la esencia. Si cerraras los ojos, ahora podrías escuchar un arroyo que no se participa de la urgencia. Fluye porque su naturaleza es moverse. Observa cómo el agua evita el choque y encuentra caminos por debajo de las piedras. Esa imagen nos enseña a elegir la suavidad como estrategia, no por debilidad, sino por eficacia. Cuando respondemos desde esa suavidad, el mundo entero cambia de ritmo alrededor nuestro. Las resistencias se disuelven,
Las contrapartes se aplacan y lo que antes parecía una batalla se convierte en diálogo. No olvides que el libro que nos acompaña nació en un tiempo remoto, pero habla el lenguaje de lo atemporal. Sus frases, a veces enigmáticas, funcionan como espejos. No revelan dogmas, sino reflejos de lo que ya somos. Al leerlas, no buscas acumular doctrina, sino reencontrarte con una claridad que quizá dormía bajo capas de ruido moderno. Esas líneas actúan como un mapa que no te dice a dónde ir, sino cómo caminar cuando ya estás andando. En la vida cotidiana, seguir esta senda cambia detalles. Comer con atención, no consumir para llenar un vacío, hablar menos y escuchar más. Pero también transforma lo profundo. La relación con el miedo, con la ambición, con el tiempo. Aprender a habitar el silencio significa reconocer que la ansiedad nace muchas veces de expectativas malentendidas y que la verdadera intervención sobre el mundo comienza cuando ordenamos nuestro interior. Quiero que visualices por un instante dos figuras en un valle, una persiguiendo sombras que cambian con el viento, otra sentada en calma, viendo cómo el paisaje se revela sin esfuerzo. Ambas parecen moverse, pero solo una está en paz al final del día. Esa diferencia no es mística, es práctica. Es la diferencia entre gastar energía en intentar dominar lo imposible y usar esa misma energía para ajustarse al ritmo natural de las cosas. Sigue la respiración, mantén esa sensación de tierra y agua. En este primer tramo del documental, la invitación es a reconocer que el silencio no es ausencia sino posición. Un lugar desde el que la vida puede desplegarse sin coerción. Y al mantener esta posición, la mirada se afina, las decisiones se vuelven menos compulsivas y la existencia de repente recobra armonía. Nadie puede señalar con certeza el lugar donde comenzaron los pasos de aquel hombre que llamamos Lao Tse. Su figura se desliza entre historia y mito como una bruma. Aparece en relatos como si emergiera de la propia naturaleza, conversando con guardianes de puertas, escribiendo versos junto a arroyos, y luego, como si la vida no fuera más que una anécdota, desaparece sin dejar rastro. Esa ausencia misma forma parte de su enseñanza. Un maestro que no reclama presencia enseña a no aferrarse a las apariencias. Existen historias que lo muestran cruzando fronteras sobre el lomo de un búfalo, llevando consigo un rollo de sabiduría que regala al mundo antes de evaporarse en el horizonte. Otras versiones lo colocan como contemporáneo de Confucio, intercambiando palabras con aquel que buscaba regular la sociedad mediante rituales y normas. En esos encuentros imaginarios se da una tensión fecunda. Confucio habla de leyes del comportamiento y de la estructura social. Lao Tse susurra sobre la naturaleza íntima del ser y la ruleta sutil del equilibrio. No es la contradicción lo que define su mensaje, sino la distancia de enfoque. Uno busca ordenar lo exterior, el otro restablecer lo interior. La posible multiplicidad de autores del texto no disminuye su fuerza, más bien la intensifica. Que el Tao Te Ching pueda haber sido tejido por manos diversas a lo largo del tiempo es coherente con su espíritu. No se trata de la gloria de un único nombre, sino de la transmisión de una verdad que pervive en la colectividad. Piensa en un río formado por muchos afluentes. Cada uno aporta su corriente, pero el río mantiene una identidad propia. Así los versos que hoy leemos conservan la huella de un pensamiento que aceptó la colaboración silenciosa del tiempo. Las anécdotas que lo rodean alimentan su leyenda y nos conectan con una verdad más sutil. El carácter del verdadero sabio no se mide por su reconocimiento público. Lao Tse parece desafiar la urgencia humana de reconocimiento y al hacerlo nos ofrece un espejo. ¿Qué haríamos si nuestras acciones no necesitaran ser vistas? ¿Qué valor tendría una vida vivida sin testigos? Sus actos sugieren que la medida real no se encuentra en la aprobación externa, sino en la coherencia interna entre lo que se piensa, se siente y se hace. Los discípulos que se le atribuyen aparecen menos como seguidores y más como espejos. Cada uno recibe una enseñanza que termina por reflejar su propia necesidad de comprensión.
No hay fórmulas universales dictadas desde un púlpito, sino indicaciones que invitan a experimentar. Esa es la paradoja que lo vuelve eternamente moderno. Habla de desapego en una época que todavía no conocía la saturación de lo superfluo. Propone la sencillez en sociedades que recién empezaban a tejer complejidades. Hoy, cuando el mundo parece reinar por el exceso de estímulos, su mensaje resuena con una claridad casi urgente. Su desaparición, verdadera o literaria, funciona también como una lección práctica. El fin del maestro no es la ausencia de autoridad, sino la entrega del poder de pensar por uno mismo. Al alejarse, Lao Tse obliga a quienes le siguen a mirar hacia adentro y a convertirse ellos mismos en custodios de la enseñanza. La transmisión auténtica no crea dependencia, despierta autonomía. Ese gesto, irse para que otros puedan quedarse con la esencia, es una de las mayores provocaciones de su legado. Y si miramos su figura desde la distancia del tiempo, veremos que su mayor logro fue no institucionalizarse. No buscó templos ni tronos. Su escuela fue la vida cotidiana. Sus preceptos se esconden en lo simple, en el acto de servir sin ostentación, en la prudencia de hablar menos, en la capacidad de sostener la fragilidad humana sin juzgarla. Así, incluso sin una biografía precisa, su figura se vuelve más poderosa. Es menos un personaje histórico y más un arquetipo que atraviesa culturas y siglos. Al observar las representaciones artísticas que lo han imaginado, caras arrugadas, mirada serena, barba blanca, notamos la tentación del imaginario por concretar lo que, por definición, prefirió permanecer abierto. Pero la verdadera imagen de Lao Tse no está en los trazos que otros le ponen. Está en ese gesto esencial de recolectar silencio y convertirlo en enseñanza. Es la persona que, habiendo conocido el ruido del mundo, decidió responder con un solo movimiento: la calma. En este punto del viaje, la presencia de Lao Tse nos interpela directamente. No necesitamos un mapa biográfico para recibir su mensaje. Basta con permitir que su figura nos cuestione. ¿Por qué buscamos siempre nombres y certezas si la experiencia esencial se mantiene más allá de las etiquetas? Su vida, real o imaginada, nos enseña que la coherencia entre vida y palabra tiene más peso que la exactitud histórica. Y desde esa coherencia, el sabio que desapareció continúa hablando. No con voz humana, sino con la persistencia de su legado en cada gesto que abraza la sencillez, la humildad y el desapego. La figura de Lao Tse se alimenta también de contradicciones que invitan a pensar. Por un lado, lo sitúan en los albores de una civilización que cultivaba textos y archivos. Por otro, lo describen como alguien que prefería la palabra hablada, el gesto y la entrega directa al viajero. Esa dualidad, texto que proviene de la oralidad, palabra que se vuelve escritura, nos recuerda que el Tao Te Ching nació en la frontera entre memoria y experiencia. Un puente entre el saber transmitido y el saber vivido. Hay relatos que lo muestran entregando enseñanzas en tabernas, junto a campesinos, o hablando en voz baja con mercaderes que se detienen a escuchar. Su sabiduría no nació en salones académicos, sino en la piel del cotidiano. Se dirigió a quienes necesitaban orientarse entre las rutinas y las estaciones del año. Pensemos en eso, una sabiduría que se hace accesible para la vida ordinaria, no para la gloria pública. Esa orientación práctica explica por qué sus máximas se repiten en fórmulas breves y contundentes. Son guías para el andar, no manuales eruditos. La relación entre Lao Tse y la tradición que luego llamaríamos taoísta es compleja y rica en matices. No fue un fundador en el sentido institucional. Su texto funcionó como semilla que germinó en distintas prácticas: ejercicios de respiración, técnicas de cultivo interior, formas de relación con la naturaleza. Con el tiempo, comunidades y escuelas tomaron fragmentos del Tao Te Ching y los reinterpretaron, tejiendo rituales y formas de vida que expandieron la idea original sin traicionarla necesariamente. Esa capacidad del texto para ser reinterpretado habla de su flexibilidad conceptual. Más que dictar reglas fijas, ofrece posibilidades para que cada época descubra su propio diálogo con el Tao.
También es interesante observar el modo en que las imágenes en torno a Lao Tse revelan las esperanzas de quienes lo evocan. Cuando las culturas lo representan, lo hacen proyectando ideales: sabiduría sin vanidad, libertad frente a la fijación social y una apertura para con la naturaleza. Esas imágenes funcionan menos como intentos de reconstrucción histórica y más como espejos, donde cada generación busca ver su propia aspiración a la serenidad. De este modo, Lao Tse se convierte en un referente simbólico que atraviesa fronteras geográficas y temporales. La ausencia de una biografía exacta abre además un espacio para la poesía. En muchas versiones se acentúa la idea de un viajero respetuoso con el paso de las estaciones, que valora la lentitud y la precisión del tiempo natural. Imaginar a quien escribió esas líneas es imaginar manos manchadas por la tinta y los viajes, ojos que han visto el curso de ríos y la marcha de aves migratorias, una persona que entiende los ciclos y los repite en metáforas sencillas. Esa imagen poética no busca la historicidad, busca un tono que invite a vivir con mayor ligereza. Su legado ejerció una influencia que se extiende más allá de lo estrictamente filosófico. Tocó la medicina tradicional, la ética de gobernar, las artes marciales y la poesía. En cada uno de estos dominios reaparecen trazos del pensamiento que prioriza la armonía, la adaptación y la mínima intervención. Por ejemplo, en la práctica de curar se incorporaron ideas sobre permitir que los procesos naturales sigan su curso antes de imponer remedios. En el gobierno ideal, se esbozó la idea de administrar sin coaccionar, favoreciendo el bienestar colectivo mediante la prudencia. Esa transversalidad revela la potencia de un pensamiento que sabe dialogar con muchas formas de la vida. Podemos imaginar también cómo habría sido recibir a un viajero que trae un rollo de versos. Uno de esos momentos donde la comunidad se detiene, escucha y decide si aquello que llega merece ser acogido. La oralidad implicaba un riesgo: comprender mal una enseñanza, reafirmar viejas prácticas o, por el contrario, abrir una nueva senda. Esa dinámica comunitaria reforzó la naturaleza viva del texto. No era un dogma petrificado, sino una conversación en curso entre quienes escuchaban y quienes practicaban. Al pensar en el enigma que rodea su persona, emerge una pregunta práctica dirigida al oyente. ¿Qué valor le damos a las figuras cuya relevancia proviene más de lo que inspiran que de su biografía concreta? Lao Tse nos invita a desplazar la mirada desde la persona hacia la idea, desde el prestigio hacia la repercusión cotidiana. Y esa derivación es una invitación ética: poner en práctica lo que inspira sin depender de la mitología que lo rodea. Hay una frase al inicio del libro que funciona como un umbral. Intenta nombrar aquello que es más antiguo que cualquier palabra, y la palabra se queda corta. El Tao no es una doctrina que se pueda encerrar en un argumento. Es más bien la trama subterránea que hace posible que cualquier argumento exista. Cuando decimos Tao, no señalamos una entidad separada, sino una forma de tejido, las relaciones entre las cosas, el pulso que permite que todo respire en conjunto. Piensa en el mundo como un gran organismo. No hay una única parte que sostenga la vida, sino una red de interdependencias. El Tao es esa red. No dicta un plan ni impone un programa. Más bien es la ley silenciosa de la armonía, aquello que permite que los opuestos se sostengan sin destruirse. Por eso no es un Dios que manda desde arriba, ni una norma que obliga desde afuera. Es la lógica interna del equilibrio. Si escuchas con cuidado, reconocerás su latido en la respiración del bosque, en la sucesión de estaciones, en el gesto sencillo de una mano que se ofrece sin esperar recompensa. Nombrar algo implica fijarlo, dibujar un contorno que lo separa del resto. Pero el Tao se resiste a ese contorno, porque su naturaleza es movimiento y relación. Cuando intentas apresarlo con palabras, lo reduces a una sombra de sí mismo. Esta resistencia no es un juego erudito, es una llamada a la humildad epistemológica. Nos recuerda que hay dimensiones de la realidad que se conocen mejor cuando las habitamos que cuando las explicamos. Por eso la lectura del texto no pretende llenar una cabeza de respuestas, sino abrir un modo de percibir. La práctica cotidiana de esta percepción tiene consecuencias palpables.
Comprender el Tao implica reconocer que actuar con intención integrada suele ser más efectivo que imponer la voluntad. En la vida, esto se traduce en decisiones tomadas desde la escucha, elegir palabras que calman en vez de palabras que buscan tener la razón, diseñar políticas que faciliten la vida en comunidad en lugar de castigar el error, cultivar hábitos que acompañen los ritmos naturales del cuerpo en vez de someterlos a impulsos externos. El Tao empuja a pensar la acción como armonía, no como conquista. Hay una paradoja hermosa en esta visión. La no imposición no equivale a pasividad. El agua no se esfuerza por ser río y sin embargo es poderosa. Esculpe cañones con paciencia y persistencia. De la misma manera, quien vive a la escucha del Tao actúa, pero lo hace desde una eficacia que no requiere exhibición. Es una fuerza discreta, que cambia el mundo a partir de la coherencia más que de la violencia. Esa eficacia se aprecia en la política, que no necesita propaganda para sostenerse, en la medicina que se alía con los procesos naturales, en la enseñanza que despierta el interés en vez de imponer contenidos. El Tao también nos habla de límites y de amplitud. No se trata de diluir la individualidad en una abstracción colectiva, sino de situarla. Saber dónde termina lo que yo puedo hacer y dónde comienza lo que depende de otros y de la naturaleza. Reconocer ese límite no es renunciar a la responsabilidad, sino actuar con la claridad que da la perspectiva. Cuando una persona acepta sus fronteras, decide con menos miedo y con más honestidad. Sabe que su poder real está en aquello que puede transformar sin violar el tejido común. Otra dimensión del Tao es su relación intrínseca con el tiempo. No es una cronología lineal que presiona hacia un futuro siempre más acelerado, sino un ritmo cíclico que respeta los ciclos de nacimiento, plenitud y declive. Adoptar esa temporalidad nos libera de la urgencia constante y nos devuelve a una forma de paciencia creativa. Esperar cuando toca, actuar cuando el momento es propicio, reconocer que forzar procesos maduros suele ser contraproducente. En lo personal, eso significa aprender a no medir el éxito por la rapidez, sino por la adecuación al momento. Estéticamente, el Tao produce una belleza que sorprende. No proviene de la acumulación ni del exceso, sino de la proporción justa entre forma y vacío. Un jardín taoísta es efectivo porque sabe dónde poner la piedra y dónde dejar el espacio. Una conversación es sabia cuando alterna palabra y silencio. Una obra humana perdura si respeta tanto la materia como el margen. Esa estética es en el fondo una ética. Cuida lo suficiente como para respetar la continuidad de la vida. Desde una mirada práctica, acercarse al Tao exige ejercicios sencillos: afinar la observación, reducir el ruido mental, dejar que las decisiones se formen desde el contacto con la realidad y no desde la urgencia de una emoción pasajera. Significa practicar la atención en actos mínimos: comer, escuchar, caminar, hasta que esas prácticas articulen un modo más amplio de estar en el mundo. No son rituales ornamentales, sino entrenamiento para una disposición que permita moverse con menos fricción ante las circunstancias. Finalmente, entender el Tao es aceptar la humildad del saber vivo. No es una doctrina para acumular, ni una filosofía que reclama superioridad. Es una invitación a entrar en danza con lo real, aceptar la finitud, celebrar la interdependencia, dejar que la curiosidad suplante al dogma. Quien aprende a percibir ese principio invisible, descubre que la vida responde mejor a una presencia serena que a un control exhaustivo. La palabra Tao apuntaba originalmente a este modo de relacionarse con la existencia. No te ofrece fórmulas mágicas, te sugiere una postura. Si la adoptas, poco a poco notarás que las acciones cobran otro peso, las decisiones otra claridad y el tiempo otra calidad. Es en esa transformación silenciosa donde reside la promesa del texto. No prometer cambiar el mundo de un día para otro, sino transformar la manera en que lo habitamos. Imagina el Tao como el telar donde se entretejen los hilos invisibles de la existencia. No es uno de los hilos en particular, sino la tensión compartida que permite que aparezca un diseño coherente. Cada decisión humana actúa como un cruce en ese entramado. Cuando actuamos desde prisa o desde miedo,
tensamos el hilo hasta deformarlo. Cuando actuamos desde calma y atención, el tejido respira y sostiene. Esa metáfora cambia la manera de ver el impacto de nuestras pequeñas elecciones. No son actos aislados, sino puntadas que modelan la trama común. El lenguaje falla al intentar aprenderlo, porque las palabras tienden a segmentar lo que en realidad es continuidad. Por eso las enseñanzas taoístas usan paradojas, imágenes y contraposiciones. Funcionan como herramientas poéticas que despiertan una sensibilidad práctica en lugar de ofrecer definiciones rígidas. Al leer o escuchar esos trazos, la mente deja de buscar una fórmula y comienza a calibrar percepciones. ¿Dónde se siente resistencia? ¿Cuándo surge una apertura? ¿Qué gestos alivian la tensión? Es una pedagogía de la percepción más que de la razón. En el terreno de la creatividad, el Tao revela una regla simple. La obra más lograda parece haber nacido sin maquinación. El compositor que modula silencios y sonidos. El pintor que respeta el espacio vacío. El artesano que deja visible la marca de sus manos. Todos trabajan con esa misma ley silenciosa. La espontaneidad que se valora como don es en realidad fruto de disciplina previa y de confianza en los procesos. La inspiración aparece cuando el creador se alinea con un pulso mayor que él y permite que la obra se revele más que imponerle una forma por la fuerza. En política y liderazgo, el Tao sugiere un estilo que favorece la confianza y la delegación. Un gobernante que actúa bajo ese espíritu no busca controlar cada detalle. Más bien crea condiciones para que la comunidad prospere. Leyes que simplifican en vez de multiplicar reglas. Instituciones que empoderan en vez de subyugar. Ese modo de gobernar se percibe como sutil porque sus efectos surgen a largo plazo. Menos desgaste social, menos necesidad de coacción, más resiliencia colectiva. La relación con el cuerpo también es un terreno donde el Tao se hace palpable. Respirar con conciencia, moverse sin urgencia, escuchar el hambre y el descanso sin ignorarlos. Todo eso pone en práctica una filosofía que honra los ritmos biológicos. Cultivar esta afinación corporal reconstruye la relación con el tiempo. Ya no se trata de exprimir cada hora como si fuera la última, sino de reconocer los momentos proclives a la acción y los momentos que piden reposo. Esa economía energética evita el gasto inútil y abre espacio para lo esencial. Las relaciones humanas se transforman cuando una persona aprende a reconocer el movimiento interior del otro sin intentar corregirlo. No se trata de indiferencia, sino de una ética atenta. Ofrecer presencia antes que soluciones, escuchar antes que argumentar, acompañar en vez de dirigir. Ese modo de estar produce vínculos donde la mutualidad crece sin que nadie tenga que imponer su verdad. Por último, hay prácticas concretas para afinar esta sensibilidad. Observar sin juzgar durante unos minutos al día, dejar que una decisión importante repose sin precipitarla, aceptar los errores como información y no como sentencia, cultivar silencios en conversaciones y permitir que las preguntas queden abiertas. Tales ejercicios no requieren escenografías extraordinarias. Ocurren en la cocina, en el trayecto al trabajo, en el barullo doméstico. Con el tiempo, esos gestos pequeños reconfiguran la atención hasta volverse un estilo de vida, que se parece más a una escucha profunda que a un programa. En la esencia del Tao habita una enseñanza que desconcierta a la mente moderna. Wu Wei, que literalmente se traduce como no acción. Pero su sentido es mucho más sutil. No habla de pasividad, ni de renuncia, sino de un modo de actuar que nace de la armonía con la corriente natural de la existencia. Es la acción sin esfuerzo, el gesto que se ejecuta sin fricción, la decisión que emerge sin lucha. Wu Wei es actuar cuando el momento ya está maduro, no antes ni después. El sabio taoísta comprendía que el universo no necesita ser empujado. Se mueve por sí mismo. Las estaciones cambian sin mandato. Los ríos fluyen sin ser instruidos. El brote se convierte en flor sin recibir órdenes. Solo el ser humano, al olvidar su conexión con el ritmo del todo, comenzó a forzar, a anticiparse, a controlar. Lao Tse observó esa ansiedad de la mente humana por intervenirlo todo
y la comparó con intentar enderezar el cauce del río con las manos. No hay forma de hacerlo sin enturbiar el agua. Wu Wei invita a regresar a la sabiduría del fluir. Significa confiar en que la vida tiene su propia inteligencia, una lógica más amplia que la que nuestra razón alcanza a comprender. Cuando uno se alinea con ella, las acciones se vuelven precisas, económicas, certeras. La energía deja de dispersarse en la lucha constante y se concentra en aquello que realmente importa. No se trata de rendirse, sino de participar con gracia en el movimiento natural de las cosas. Imagina al arquero que se tensa demasiado en su intento por dar en el blanco. Su brazo tiembla, su respiración se entrecorta, su mente se llena de ruido. Pero cuando deja de pensar, cuando su atención se disuelve en el acto mismo, la flecha parte y encuentra el centro. No lo hace por azar. Es el fruto de haber unido práctica y desapego, disciplina y soltura. Ese momento perfecto es Wu Wei. El sabio que practica el Wu Wei no deja de actuar, pero sus actos parecen surgir sin esfuerzo. No impone su voluntad al mundo. Escucha lo que el mundo pide y responde en consecuencia. Su inteligencia no consiste en planificar, sino en percibir. Cada situación tiene su propio ritmo, su modo particular de abrirse. E intervenir antes de tiempo es como querer que una flor florezca a la fuerza. El resultado será artificial. En cambio, cuando el momento es propicio, la acción se realiza casi por sí sola. La sociedad moderna, acostumbrada a la productividad y la prisa, encuentra incomprensible esta enseñanza. Hemos aprendido que el mérito está en la lucha, en la conquista, en el esfuerzo visible. Pero el Tao enseña que lo más poderoso suele ser lo más suave. El agua, que cede ante todo, termina modelando la piedra más dura. Esa es la paradoja del Wu Wei. Cuanto menos se fuerza, más se transforma. El no hacer del sabio no es desinterés, sino atención despierta. En lugar de reaccionar ante cada impulso, observa. En lugar de imponer su deseo, escucha lo que la vida le está mostrando. Esa pausa consciente es la semilla de la acción correcta. Wu Wei no es una técnica. Es un estado del ser. Aparece cuando desaparece la urgencia de demostrar, de controlar, de competir. Entonces el cuerpo actúa por sí mismo, guiado por una inteligencia más profunda que el pensamiento. Hay una calma particular que se siente en quien vive bajo este principio. No discute con los acontecimientos, no dramatiza los obstáculos, no busca culpables. Comprende que todo tiene un tiempo y una causa, incluso el dolor. Y en lugar de resistirlo, lo atraviesa con aceptación. La serenidad del Wu Wei no proviene de la inactividad, sino de la claridad. Entender que lo que debe suceder, sucederá cuando la tierra esté lista. El agricultor no grita a la semilla para que brote. Prepara el suelo, riega, cuida y espera. Sabe que la germinación ocurre en la oscuridad y que su impaciencia no acelerará el proceso. Esa paciencia activa es también Wu Wei. En un mundo que exalta el control, el sabio elige confiar, no porque ignore las dificultades, sino porque reconoce que forzar lo que aún no está maduro genera más pérdida que avance. El Wu Wei también implica desapego del resultado. La acción correcta no busca recompensa, porque su sentido está en la armonía misma del acto. El músico que toca para sentirse admirado pierde el espíritu de la melodía. El que toca por el placer de expresar lo invisible se convierte en instrumento de la música misma. Así opera la acción sin esfuerzo. No hay un yo que actúa. Hay una corriente que fluye a través de ti. En la vida cotidiana, Wu Wei puede manifestarse en las decisiones simples. Decir una palabra justa en lugar de muchas, dejar que una conversación encuentre su silencio natural, no responder al impulso de defenderse ante cada crítica. A veces, no hacer nada es el gesto más sabio, no porque sea indiferencia, sino porque permite que el conflicto se disuelva por sí mismo. El Tao describe al líder que practica Wu Wei como aquel que gobierna sin imponerse. No busca ser visto, pero su influencia se extiende silenciosamente. Deja que las personas confíen en su propia sabiduría y por eso florecen. Cuando la tarea está cumplida, todos dicen, lo hicimos nosotros. Esa es la huella del sabio, desaparecer detrás de la acción. En el ámbito espiritual, Wu Wei representa el punto donde el ego deja de apropiarse de la experiencia. Ya no hay un yo que medita,
un yo que sana, un yo que alcanza la iluminación. Solo hay presencia. La energía fluye, las emociones pasan, la mente observa. En ese estado, cada respiración se vuelve un acto de unión con la totalidad. Es un regreso a la inocencia primordial, cuando aún no había separación entre quien vive y la vida misma. El principio del Wu Wei se refleja también en la naturaleza. El viento no empuja las hojas con intención, las acaricia y las deja ir. Las olas no compiten entre sí, suben y bajan en perfecta sucesión. Todo en el universo se mueve sin esfuerzo, porque nada actúa desde el miedo. El ser humano, al identificarse con su pensamiento, se apartó de ese orden natural y comenzó a resistirse al flujo. Pero cada vez que suelta la rigidez del control, vuelve a integrarse en el pulso universal. La práctica del Wu Wei no requiere retirarse del mundo ni renunciar a los deberes humanos. Puede vivirse en medio del ruido, en el trabajo, en los vínculos. Consiste en actuar con plena conciencia, sin resistencia interior. Implica reconocer cuándo intervenir y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Es una danza constante entre movimiento y quietud. Lao Tse enseñó que el sabio no lucha por dominar el mundo, porque sabe que el mundo no necesita ser dominado. Todo intento de control termina generando lo contrario de lo que se busca. Forzar la armonía crea caos. Imponer la virtud produce hipocresía. Buscar el mérito genera orgullo. En cambio, cuando el corazón descansa, el orden se establece por sí mismo. El Wu Wei también invita a reconciliarse con la imperfección. No exige pureza absoluta ni éxito constante. La vida vista desde esta mirada no es una línea recta, sino una respiración, expansión y contracción, claridad y confusión, día y noche. Pretender permanecer siempre en la cima es ignorar la naturaleza del ciclo. La acción sin esfuerzo consiste en acompañar ese vaivén con lucidez, sin aferrarse a ninguno de sus polos. El agua es la gran maestra del Wu Wei. Se adapta a cualquier recipiente sin perder su esencia. Si encuentra un obstáculo, lo rodea. Si cae desde lo alto, no protesta, sigue su curso. Su fuerza reside en su flexibilidad. Así también el sabio, ante la dificultad, no endurece su espíritu. Cede lo justo para no quebrarse. Su rendición no es debilidad, es sabiduría. Cuando la acción brota desde ese lugar, se vuelve armoniosa. La conversación difícil se suaviza. El proyecto encuentra su ritmo. El cuerpo responde con salud. La existencia, que antes parecía lucha, se transforma en danza. Entonces uno comprende que el verdadero poder no está en la resistencia, sino en la entrega consciente. El Wu Wei es una invitación a recordar que no somos los dueños del río, sino parte de su corriente. Que la vida no necesita ser conquistada, sino comprendida. Y que cuando el ser humano deja de luchar contra lo que es, empieza a descubrir lo que realmente puede llegar a ser. Lao Tse observó que el hombre moderno vive rodeado de cosas pero vacío por dentro. Lo vio hace más de 2000 años y sus palabras siguen resonando como si fueran escritas para este tiempo. Cuanto más acumulas, más te pierdes de ti mismo. En una sociedad que glorifica la abundancia material, el Tao propone el camino inverso, volver a lo esencial. La simplicidad para el sabio no es una renuncia, sino una forma superior de comprensión. Es descubrir que cuanto menos necesitas, más libre eres. El alma humana, al igual que el agua, pierde claridad cuando se agita. La acumulación, el exceso de deseos, de metas, de estímulos, de información, genera una confusión que nos impide ver con nitidez. Lao Tse comprendió que la mente, saturada de aspiraciones, no puede escuchar la voz del Tao. Por eso enseñó que el primer paso hacia la sabiduría no es añadir más conocimiento, sino desaprender lo innecesario. Simplicidad no significa vivir sin nada, sino vivir sin peso. Es una actitud interior, un modo de estar en el mundo sin quedar atrapado por él. Es mirar lo cotidiano con ojos nuevos, encontrar belleza en lo que ya está, sin necesitar adornarlo. La persona simple no se define por lo que posee, sino por la ligereza con que transita su existencia. Lao Tse comparaba al sabio con un niño, no por su ingenuidad, sino por su pureza de percepción. El niño no distingue entre lo grande y lo pequeño,
No mide el valor de las cosas por su precio, sino por la experiencia que le ofrecen. Esa inocencia, perdida en la adultez, es el corazón del Tao. Vivir con simplicidad es regresar a esa mirada original, donde cada cosa tiene su lugar y nada sobra. Cuando Lao Tse escribió sobre la virtud de la simplicidad, el mundo ya comenzaba a llenarse de deseos. Las ciudades crecían, los reinos acumulaban poder, y los hombres competían por lo efímero. En medio de ese ruido, él propuso un retorno al vacío interior. Reduce tus deseos y tu alma hallará descanso, decía. Su enseñanza no era una moral, sino una medicina, porque la complejidad, cuando se convierte en estilo de vida, enferma el espíritu. El Tao enseña que todo exceso se paga con desequilibrio. Quien come en exceso enferma el cuerpo. Quien habla sin medida enferma la mente. Quien busca sin descanso enferma el alma. La simplicidad restablece la proporción perdida. Es como limpiar una casa. Al quitar el polvo y lo superfluo, lo esencial brilla sin esfuerzo. En el silencio del campo, Lao Tse veía la verdadera prosperidad. El campesino que labra la tierra con calma. El anciano que contempla el atardecer sin apuro. El niño que juega sin saber qué hora es. Ellos están más cerca del Tao que aquel que corre tras honores. La sabiduría no se encuentra en acumular, sino en habitar plenamente lo que ya se tiene. Vivimos en un mundo que mide el valor por la cantidad. Cuanto más rápido, más visible, más caro, mejor. Pero el Tao mide con otra escala, la de la quietud. Lo simple no es pobre, es puro. Lo que no tiene adornos puede mostrar su verdadera forma. La flor no necesita otro perfume que el suyo. El cielo no pide decoraciones para ser hermoso. Así también, el alma humana encuentra su esplendor cuando deja de cubrirse con máscaras. La simplicidad es una revolución silenciosa. No necesita manifestarse con discursos, sino con presencia. Es una forma de sabiduría que se expresa en los gestos cotidianos, en la manera de caminar, en el tono de la voz, en el orden de una mesa, en la calma con que se escucha. Lao Tse no predicaba con palabras, sino con su modo de vivir. Su austeridad no era castigo, sino coherencia con su visión del mundo. El sabio taoísta no desprecia las cosas, simplemente no las convierte en su identidad. Puede poseer sin ser poseído. Puede disfrutar sin aferrarse. Puede perder sin derrumbarse. Esa libertad es la esencia del Wu Wei aplicada a la vida material. Actuar sin depender, tener sin necesitar. Lao Tse enseñaba que cuando el corazón está vacío de codicia, la vida se llena de significado. Quien no necesita impresionar, se vuelve auténtico. Quien no busca ser admirado encuentra paz. Quien no teme perder, descubre que nada esencial puede serle arrebatado. Esa es la fuerza de la simplicidad. Te devuelve a ti mismo. La complejidad del mundo moderno nos empuja a confundir abundancia con plenitud. Pero la plenitud, decía el Tao, no se encuentra en tener más, sino en necesitar menos. Cada objeto que poseemos exige atención, energía, tiempo. Cuanto más acumulamos, más fragmentamos nuestra conciencia. La simplicidad, en cambio, concentra, nos reúne en un solo punto, el ahora. La sencillez también tiene una dimensión espiritual. El alma cargada de deseos no puede elevarse. Los pensamientos se vuelven densos, el corazón se agita y el ser se aleja de su centro. Pero cuando uno comienza a soltar las expectativas, los miedos, las comparaciones, algo se aclara dentro. La mente deja de correr y se abre el espacio interior donde la sabiduría puede florecer. El Tao Te Ching compara al sabio con el valle, humilde, silencioso, abierto a recibir todas las aguas. Así actúa quien vive con simplicidad. No compite por ser el más alto, porque sabe que la verdadera grandeza está en la profundidad. No teme perder lo que tiene, porque su riqueza no depende de lo visible. El valle no envidia la montaña. La montaña necesita del valle para que exista el río. En la cultura del exceso, la simplicidad parece una renuncia, pero en realidad es un acto de poder. Requiere valor despojarse de lo innecesario, porque lo innecesario es lo que el mundo aplaude. El sabio no busca aprobación, busca coherencia con el Tao. Vive de acuerdo con lo que es natural, y eso lo vuelve imperturbable. El arte del vivir simple consiste en comprender que la vida no se mejora añadiendo más cosas,
sino eliminando lo que sobra. Como un escultor que descubre la forma quitando lo superfluo del mármol, el buscador del Tao talla su existencia hasta dejar solo lo esencial. En ese proceso, lo externo se reduce y lo interno se expande. El desapego no es frialdad, es amor sin posesión, gratitud sin expectativa. Es poder disfrutar del mundo sin quedar atrapado en él. Lao Tse enseñó que el deseo no es malo, pero debe estar en su justa medida. Cuando el deseo domina, se convierte en esclavitud. Cuando se equilibra, se transforma en energía creativa. La simplicidad también se refleja en la manera de pensar. La mente simple no significa una mente ignorante, sino una mente clara. No se complica con suposiciones, no se enreda en juicios. Observa, comprende y actúa. En el silencio de una mente simple, hay más sabiduría que en 1000 teorías. Porque la claridad no nace de acumular pensamientos, sino de dejar que el pensamiento repose. En el Tao, la simplicidad es sinónimo de verdad. Lo falso siempre necesita adornos. Lo verdadero no. Lo auténtico se sostiene solo. Por eso Lao Tse decía que el sabio usa palabras sencillas, no porque desprecie el lenguaje, sino porque sabe que lo esencial se comunica sin ruido. La pureza del mensaje está en la pureza del corazón que lo emite. El valor de la simplicidad también se manifiesta en las relaciones humanas. En una conexión auténtica, no hay pretensión ni cálculo. Hay presencia, escuchar sin interrumpir, mirar sin juzgar, ofrecer sin esperar. Cuando se retiran las estrategias y las máscaras, el amor se vuelve real. Lao Tse enseñaba que la verdadera cercanía surge del vacío, cuando dos personas no intentan completarse, sino compartirse. El sabio del Tao no necesita demostrar su sabiduría. Su vida la muestra. Su casa puede ser humilde, su ropa sencilla, su voz suave. Pero en su mirada hay una calma que ningún lujo puede comprar. Esa calma nace de no tener nada que proteger, de saber que lo que realmente importa, la paz interior, la lucidez, la compasión, no se puede perder. La simplicidad es también una forma de ecología espiritual. Cuando la mente deja de consumir constantemente, el alma puede respirar. Cada deseo insatisfecho genera ruido interior. Cada ambición innecesaria roba espacio al silencio. Al limpiar ese desorden, surge una energía nueva, una gratitud profunda por las cosas pequeñas, el agua clara, el aire puro, el pan sencillo, la sonrisa de un extraño. Lao Tse veía en la naturaleza el espejo perfecto de la simplicidad. El bambú crece recto y vacío por dentro, fuerte y flexible a la vez. El agua busca siempre el punto más bajo, sin orgullo. El cielo no acumula nada, y por eso lo contiene todo. En ellos, el sabio encontraba la lección que el hombre había olvidado, que la perfección de la vida está en su desnudez. Vivir con simplicidad es, en el fondo, un acto de confianza. Confiar en que la vida provee lo necesario, en que no necesitamos adornarnos para ser valiosos, en que el universo sabe sostenernos si dejamos de resistir. Esa confianza es el inicio de la verdadera libertad, porque el alma simple no teme la escasez, teme la falsedad. No busca tener más, busca ser más. No corre detrás de la abundancia porque sabe que la abundancia es un estado interior. No desea poseer el mundo, porque ha comprendido que ya pertenece a él. Así, Lao Tse nos recuerda que la simplicidad no es un punto de partida, sino una culminación. No se alcanza sin antes haber recorrido los caminos del exceso, la confusión y la búsqueda. Solo cuando uno ha probado el ruido, puede valorar el silencio. Solo cuando ha sentido el peso de las cosas, puede comprender la ligereza de estar vacío. El Tao Te Ching es, en su esencia, una invitación a vaciarse para volver a ver, a desaprender para volver a vivir, a recordar que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que se acumula, sino en la serenidad que queda cuando todo lo demás deja de importar. La simplicidad es el arte de regresar a casa, no a un lugar físico, sino al espacio interior donde nada sobra y nada falta, allí donde el alma respira en paz y la vida por fin se vuelve suficiente. En el corazón del Tao Te Ching hay un misterio que desconcierta a la mente lógica. Lao Tse ensalza el vacío, habla de lo que no se ve, de lo que no se toca, de lo que no tiene forma. Para el pensamiento occidental,
Acostumbrado a medir la realidad por su solidez, el vacío suena a carencia. Pero para el Tao el vacío es la fuente de toda plenitud. El Tao es un cuenco. Cuanto más vacío, más útil, dice el texto. Y esa frase encierra toda una cosmovisión. Lo que hace útil a una vasija no es su materia, sino el espacio hueco que contiene. Lo que hace útil a una habitación no son las paredes, sino el aire que se mueve entre ellas. De igual modo, lo que hace viva a una persona no es el cuerpo, sino el espacio interior donde la conciencia respira. El sabio comprende que el vacío no es nada, es el potencial de todo. En la quietud antes del sonido se gesta la música. En el silencio previo a la palabra se encuentra el sentido. En la pausa entre dos respiraciones se oculta la eternidad. Lao Tse miró dentro de sí y descubrió que cuanto más se vaciaba de juicios, recuerdos y deseos, más cerca estaba del Tao. El no ser no es la negación de la existencia, sino su más pura expresión. El vacío del que hablaba Lao Tse no se alcanza huyendo del mundo, sino soltando las identificaciones que lo aprisionan. Cada idea de lo que creemos ser, nuestro nombre, nuestra historia, nuestro éxito o nuestro fracaso, actúa como una capa que cubre el centro. El retorno al vacío es un proceso de despojamiento, un viaje inverso hacia el origen. El sabio taoísta se asemeja a un lago tranquilo. Su superficie refleja el cielo solo cuando no está agitada. De igual modo, el alma refleja el Tao solo cuando su mente se aquieta. El vacío no se conquista, se permite. Surge cuando el ruido interior se disuelve y solo queda la presencia. En la práctica, este retorno al vacío significa dejar de reaccionar mecánicamente. Cuando alguien nos ofende, el ego responde de inmediato, se defiende, se justifica, ataca. Pero el sabio deja que la emoción pase como el viento entre los juncos. No porque sea indiferente, sino porque entiende que la ofensa no toca su esencia. Esa esencia no tiene forma, y por eso nada puede dañarla. En la cultura de la productividad y la constante afirmación del yo, el no ser parece una derrota. Sin embargo, Lao Tse lo veía como el estado más elevado, el punto donde ya no hay separación entre quien vive y la vida misma. El que ha regresado al vacío no se siente aislado, porque ha descubierto que su identidad se disuelve en la totalidad. Al desaparecer el yo, aparece la unidad. El vacío es fértil. De él nacen todas las formas. Observa el invierno. Los árboles parecen muertos, pero en su aparente inactividad preparan la primavera. La semilla enterrada en la oscuridad no se lamenta de su soledad. Confía en el proceso invisible que la transformará en raíz, tallo, flor. Lao Tse veía en ese ritmo el espejo de la existencia humana. Cada silencio contiene una gestación. En la vida moderna, el vacío asusta. Tenemos miedo al silencio, miedo a estar solos, miedo a detenernos. Pero la pausa no es ausencia de vida, es su respiración más profunda. Cuando el alma aprende a descansar en el vacío, la ansiedad se disuelve. El tiempo se dilata y lo cotidiano adquiere una nueva dimensión. El no ser también implica una humildad radical. El sabio no se cree el centro del mundo. Sabe que su existencia es un punto en el vasto movimiento del Tao. Como el bambú que se dobla ante el viento, su fuerza proviene de la flexibilidad. No necesita imponerse, porque su poder no depende de la forma, sino del espacio que la sostiene. El vacío enseña una lección que contradice toda lógica de dominio. Cuanto menos te aferras, más recibes. Cuanto menos intentas ser alguien, más te conviertes en todo. El ego es como una mano cerrada. Intenta retener y al hacerlo pierde la capacidad de recibir. El vacío es la mano abierta, disponible, receptiva. Los sabios antiguos comprendían que la naturaleza entera es una danza entre el ser y el no ser. El día se apoya en la noche, el sonido en el silencio, la vida en la muerte. Sin uno, el otro no tendría sentido. El vacío no destruye, equilibra. Es el intervalo que da ritmo a la existencia. Cuando Lao Tse hablaba del no ser, no pedía a sus discípulos desaparecer del mundo, sino aprender a vivir sin autoimportancia. El sabio no dice yo enseño, dice la vida enseña a través de mí. No dice yo hago, dice el Tao actúa. En ese desplazamiento de la autoría se encuentra la paz. El retorno al vacío también es un acto de amor.
porque solo quien está vacío de sí puede contener al otro. El orgullo, la necesidad de tener razón, el afán de ser reconocido, llenan el corazón hasta dejarlo sin espacio para la compasión. El vacío abre el hueco donde la empatía florece. Los textos taoístas narran que Lao Tse solía observar las nubes durante horas. Veía cómo se formaban, cambiaban de forma y se disolvían sin resistencia. Así debería comportarse el alma, surgir, transformarse, desaparecer, sin aferrarse a ninguna etapa. En el fondo de cada nube hay agua. En el fondo de cada ser hay Tao. El vacío enseña la sabiduría del intervalo. Entre dos notas hay silencio, y ese silencio da sentido a la melodía. Entre dos pensamientos hay espacio, y ese espacio es conciencia. Entre dos respiraciones hay reposo, y ese reposo es vida. Aprender a habitar esos intersticios es comenzar a comprender el Tao. A medida que uno se vacía, descubre que no pierde nada esencial. Lo que se disuelve son los apegos, las identidades transitorias, las opiniones que pesaban. Lo que permanece es una claridad tranquila, una sensación de unidad con todo. No hay necesidad de defenderse, porque no hay nadie separado que defender. El vacío, en su aspecto más profundo, es el reverso del amor. Cuando el yo desaparece, lo que queda es pura apertura. La mente deja de clasificar y el corazón se vuelve permeable. En ese estado, el mundo entero se experimenta como extensión de uno mismo. La flor que se abre, el río que corre, la sonrisa de un desconocido, todo se vuelve sagrado porque todo es tú. En la tradición taoísta, este estado se llama Pu, el bloque sin tallar. Representa la mente original, antes de que la sociedad la llenara de juicios. Volver al vacío es volver al Pu, natural, inocente, sin artificio. El sabio no busca ser perfecto, busca ser verdadero. Lao Tse sabía que la mente humana teme al vacío porque teme perder el control. Pero el control es una ilusión. La vida fluye con o sin nuestra voluntad. Al soltar el intento de dirigirlo todo, uno se convierte en participante del misterio. El vacío es rendición, pero también confianza. En la práctica cotidiana, el retorno al vacío se puede entrenar en los momentos simples. Detenerse unos segundos antes de responder, observar una emoción sin nombrarla, escuchar sin preparar una réplica, mirar el horizonte sin buscar sentido. Cada pausa es una puerta hacia el espacio donde el Tao se manifiesta. El vacío también es la matriz de la creatividad. Todo artista conoce esa experiencia. Antes de que surja una idea, hay un silencio fértil. Si la mente se llena de ruido, la inspiración no puede entrar. Solo en el vacío se oye la voz interior. Lao Tse veía en ello la prueba de que el Tao se expresa mejor a través de quienes saben callar. A nivel espiritual, el no ser es la madurez del alma. En los primeros pasos del camino, el buscador desea iluminación, sabiduría, trascendencia. Pero a medida que avanza, esos deseos se vuelven ruido. Finalmente comprende que no hay nada que alcanzar, porque nunca ha estado separado del Tao. En ese instante se produce el retorno, no a un lugar, sino a un estado de total presencia. El vacío no promete felicidad constante ni ausencia de dolor. Promete realidad. La tristeza, la alegría, la pérdida, la belleza, todo fluye a través de quien no se aferra. El sabio no evita las emociones, las deja atravesarlo. Sabe que cada una es una ola del mismo océano. El no ser es también una forma de lucidez ética. Quien se vacía de ambición no busca manipular. Quien se vacía de miedo no necesita dominar. Quien se vacía de prejuicios puede ver al otro tal como es. De esa claridad nace una compasión activa que no impone, sino que acompaña. A medida que la mente se simplifica, el mundo también cambia de textura. Las cosas dejan de ser objetos y se vuelven presencias. Una piedra no es un obstáculo, es una forma del Tao. El viento no es un fenómeno, es un mensaje del equilibrio. Todo se vuelve símbolo y al mismo tiempo todo se vuelve sencillo. El retorno al vacío no se logra con esfuerzo, porque el esfuerzo es una forma de resistencia. Se logra con rendición, con confianza en que la vida sabe regresar a su centro cuando uno deja de interferir. El sabio no empuja el río, se deja llevar por su corriente sin perder la orientación interior.
La experiencia del vacío es, en última instancia, una experiencia de belleza. No la belleza estética que depende de formas, sino la belleza del orden invisible que sostiene todas las formas. Es la serenidad de comprender que todo está en su lugar, incluso lo que parece caos. En un mundo que teme desaparecer, Lao Tse enseñó la dicha de disolverse, porque solo cuando el yo deja de luchar, la vida puede mostrarse en su totalidad. Ser nadie para el Tao es ser todos, no porque se pierda la individualidad, sino porque se trasciende. Cuando uno retorna al vacío, las cosas más simples adquieren una profundidad nueva. Un sorbo de té se vuelve meditación, el sonido del viento se vuelve enseñanza, una sonrisa basta para comprender el universo. Nada falta porque nada sobra. El sabio que ha retornado al vacío vive con ligereza. No necesita defender opiniones, ni imponerse, ni destacar. Su presencia es suficiente. Donde va, lleva silencio. Donde mira, siembra calma. No porque lo intente, sino porque el vacío irradia naturalmente. El no ser no es un destino, es un movimiento continuo. La mente se llena y se vacía como la respiración. El secreto está en no resistir ese flujo, aceptar el momento de plenitud y también el de despojo. Aceptar que la vida no se posee, se comparte. Lao Tse no dejó fórmulas para alcanzar el vacío, solo dejó ejemplos, la naturaleza, el agua, el espacio. En ellos podemos leer su mensaje. Todo lo que no se aferra perdura, todo lo que no se define se renueva. El Tao no busca imponerse, simplemente existe. El retorno al vacío no exige abandonar la vida cotidiana. Se puede ser madre, trabajador, artista, y vivir desde el no ser. Significa actuar sin cargar el acto, con la exigencia del reconocimiento. Hacer lo que corresponde, dejar que la acción hable y luego soltar. A lo largo de los siglos muchos confundieron el vacío con nihilismo, con ausencia de sentido. Pero el vacío del Tao no es negación, es apertura. Es un sí silencioso a todo lo que es. En lugar de decir, esto no debería ser así, dice, esto también es parte. Esa aceptación total no es resignación, sino comprensión. En los monasterios taoístas, los monjes practican largas horas de meditación mirando la nada. No buscan visiones ni éxtasis, buscan desaparecer en la experiencia. En ese desvanecimiento se revela una verdad sencilla, que la conciencia, cuando deja de tener centro, se expande hasta abrazarlo todo. Cuando el ser humano aprende a vivir desde el vacío, deja de temer a la muerte. Comprende que lo que muere es la forma, no la esencia. El vacío es eterno porque no depende de la forma. Quien vive desde el no ser ya ha trascendido la muerte en vida. El retorno al vacío entonces es el regreso al origen, no un viaje hacia adelante, sino hacia adentro. Un desandar los caminos de la mente hasta llegar al silencio primordial, allí donde no hay nombres ni fronteras, solo la conciencia pura del existir. Lao Tse dejó este legado para quienes se atrevan a detener la marcha y mirar hacia adentro. El vacío no es un fin, es una puerta. Al cruzarla, se descubre que lo que llamábamos vacío está lleno de vida, y que lo que llamábamos yo era solo una forma pasajera en el océano del Tao. El poder de la humildad no se impone, no se anuncia, no necesita levantar la voz. Es una fuerza que actúa en silencio, como el agua que desgasta la piedra sin violencia. Lao Tse comprendía que lo pequeño y lo suave terminan venciendo a lo grande y lo rígido, no porque sean más fuertes en apariencia, sino porque permanecen cuando lo demás se quiebra. En el Tao, la humildad no es sumisión, sino alineación con el fluir de la vida. Es la sabiduría de quien no necesita demostrar lo que ya es, de quien comprende que el orgullo es una máscara que agota, y el descenso es muchas veces la forma más alta de ascender. El sabio no se resiste a ocupar el lugar más bajo, porque entiende que desde ahí observa todo el cauce del río. Quien se sitúa arriba ve solo la superficie, pero quien desciende conoce el fondo, el origen de la corriente. Lao Tse decía que el mar reina sobre todos los ríos porque está más abajo que ellos, no porque los domine, sino porque los acoge. La humildad es eso, una capacidad de recibir la vida sin condiciones, de recibir la palabra del otro sin sentir amenaza, de recibir incluso la crítica sin romper la calma interior. Cuando el ser humano se vacía de pretensión, algo más grande empieza a actuar a través de él. En ese espacio sin resistencia,
La sabiduría natural del Tao encuentra paso. La humildad abre la puerta del aprendizaje perpetuo, porque quien no pretende saberlo todo, sigue observando, sigue absorbiendo, sigue afinando su mirada. En cambio, el orgulloso vive en una prisión de certezas y cada nueva verdad que aparece lo asusta. Lao Tse enseñó que solo quien se atreve a no ser el centro puede comprender el todo. La humildad, desde la mirada del Tao, no se trata de negarse a uno mismo, sino de dejar de exagerarse. No consiste en borrar la voz interior, sino en escucharla con menos ruido, sin adornos. El sabio actúa pero no busca crédito. Ama pero no exige retorno. Camina, pero no deja huellas profundas porque su paso es ligero. En un mundo donde cada uno intenta ser visto, la humildad elige volverse invisible, y en esa invisibilidad encuentra una libertad que ningún reconocimiento puede dar. En la naturaleza, todo lo que es realmente grande es silencioso. Las montañas no anuncian su altura, simplemente están. El sol no exige que se le admire, su luz basta. Así es también el corazón humilde. Brilla sin ostentar, calienta sin quemar. Cuando un ser humano encarna esta forma de estar, se convierte en refugio para otros. No necesita imponer autoridad porque su sola presencia calma. No necesita convencer porque su coherencia habla por él. El sabio comprende que la arrogancia nace del miedo. Miedo a no valer, a no ser suficiente, a no ser reconocido. Y que ese miedo solo se disuelve cuando uno se atreve a no necesitar aprobación. La humildad no es una virtud de débiles, es la fortaleza de quien se ha reconciliado con su imperfección. Quien acepta sus límites deja de competir y en esa rendición nace un tipo de poder que no depende del control, sino de la confianza. En el Tao Te Ching, Lao Tse decía, el sabio es como el agua, beneficia a todas las cosas y no compite. El agua desciende a los lugares que todos evitan, y por eso, sin pretenderlo, se convierte en la fuente de la vida. Esta es la paradoja del Tao: lo que desciende, asciende, lo que cede, vence, lo que calla, transforma. En una sociedad que glorifica el ascenso y la velocidad, el sabio elige descender y permanecer, no porque rehúya la acción, sino porque entiende que solo desde la quietud puede discernirse el movimiento verdadero. El ego busca reconocimiento, pero el alma busca comprensión. Cuando uno vive desde el alma, la necesidad de demostrar desaparece. El trabajo bien hecho, la palabra justa, el gesto sincero se vuelven ofrendas naturales. Nadie necesita saber que fuiste tú quien lo hizo. Basta con que el bien se expanda. La humildad convierte la acción en servicio y el servicio en una forma de contemplación. Cada acto deja de ser una conquista y se vuelve una participación en el flujo de la vida. En la tradición taoísta se dice que el maestro verdadero enseña sin palabras y guía sin imponer caminos. Esa enseñanza es la encarnación del poder de la humildad. Un maestro no busca discípulos, sino que se vuelve tan transparente que otros pueden ver a través de él su propio reflejo. La humildad crea espacio para que el otro crezca, mientras la arrogancia lo aplasta. En toda relación humana, ya sea amor, amistad o liderazgo, el poder silencioso de la humildad construye vínculos donde todos florecen sin jerarquías. Ser humilde no es rebajarse, sino recordar la proporción entre el yo y el universo. Es comprender que uno es una nota dentro de una sinfonía infinita. El sabio participa de la melodía sin intentar dirigirla, y al hacerlo, su nota resuena más pura, más clara, más necesaria. En ese estado no hay ansiedad por destacar, porque el sentido ya no está en ser escuchado, sino en armonizar con el todo. La humildad también implica aceptar la impermanencia. Todo lo que hoy brilla se apagará. Todo lo que ahora parece sólido se desvanecerá. Quien comprende esto no teme perder lo que tiene, porque sabe que nada puede ser realmente poseído. Así, el sabio no se aferra al éxito ni se hunde en el fracaso. Ambos son olas que pasan. Lo que permanece es la conciencia que observa, serena como el mar que sostiene todas las formas. Vivir con humildad es reconocer que la verdad no pertenece a nadie, que cada ser humano percibe un fragmento del Tao y que la totalidad se revela solo cuando esos fragmentos se entrelazan. Escuchar a los demás con atención es un acto de humildad. Aprender de quien piensa distinto
Es una forma de sabiduría. La arrogancia, en cambio, fragmenta, separa, excluye. El humilde une, integra, comprende que incluso en el error hay una lección escondida. El Tao enseña que la verdadera autoridad nace de la coherencia interna, no del cargo, del título o del poder. El gobernante que actúa desde la humildad gobierna sin gobernar. Su sola presencia inspira orden. El líder que impone deja cicatrices, pero el que comprende deja raíces. Lao Tse decía que el mejor líder es aquel de quien la gente apenas sabe que existe, porque su influencia no se siente como imposición, sino como armonía natural. La humildad también tiene un aspecto interior profundo, aceptar los propios vacíos. En una cultura que celebra la autosuficiencia, reconocer la necesidad se percibe como debilidad. Pero el Tao revela que la vasija solo es útil por su vacío, no por su forma. Así también, el ser humano encuentra sentido cuando acepta su incompletud. En ese reconocimiento, el alma se abre a lo divino, al misterio que no puede controlarse, pero sí experimentarse. El sabio no teme pedir ayuda, porque sabe que pedir también es dar la oportunidad al otro de expresar su compasión. No teme equivocarse, porque entiende que el error es parte del aprendizaje del Tao. No teme desaparecer, porque ha comprendido que la esencia nunca se pierde. La humildad, entonces, se vuelve una confianza radical, la certeza de que no hace falta protegerse de la vida, porque la vida misma sostiene. Cuando la humildad se convierte en modo de ser, la existencia se simplifica. Las comparaciones dejan de tener sentido. No hay prisa por llegar porque ya se está. No hay lucha por destacar, porque el propósito está en participar. No hay miedo al juicio, porque lo que guía ya no es la mirada ajena, sino la conexión con el centro interno. Desde ahí la vida cotidiana se vuelve sagrada. Cada gesto es una oportunidad para servir, cada silencio un espacio para escuchar, cada caída un regreso a lo esencial. Lao Tse comprendió que la humildad es el puente entre el cielo y la tierra. No pertenece solo al espíritu ni solo a la materia. Es el punto donde ambos se encuentran. Quien la practica deja de sentir separación entre lo divino y lo humano, entre lo alto y lo bajo, entre el éxito y la pérdida. Todo se vuelve parte del mismo flujo que no necesita explicación. Y en ese reconocimiento surge una paz que no depende de las circunstancias. Un corazón humilde es un corazón amplio. No acumula resentimiento, porque comprende la ignorancia de los demás. No busca venganza, porque sabe que cada acción encuentra su equilibrio en el tiempo. No necesita demostrar su bondad porque la vive. En silencio, transforma los lugares donde habita. Es el tipo de poder que no se ve, pero se siente. No tiene forma, pero deja huella. La humildad, finalmente, es la madurez del alma. Después de buscar durante años el reconocimiento, la sabiduría o el poder, llega un punto en que el buscador se cansa de buscar, y al rendirse, descubre que lo que anhelaba siempre estuvo ahí dentro esperándolo. Ese instante de rendición no es derrota, es el regreso al hogar. Lao Tse lo llamó el retorno al Tao. Allí donde el yo se disuelve, comienza la vida verdadera. El poder de la humildad no está en lo que logra, sino en lo que libera. Libera del peso de la imagen, del esfuerzo constante por sostener un personaje, de la ansiedad de ser alguien. Quien se entrega a esta fuerza invisible encuentra una alegría serena, un gozo que no necesita nombre, porque en realidad el Tao no busca que seamos grandes, solo que seamos reales, y la humildad es la forma más alta de realidad. La humildad no es un gesto aprendido, ni una conducta impuesta por normas morales, es una forma de percepción. Es la mirada que ha dejado de girar en torno a sí misma y empieza a ver con claridad lo que la rodea. Cuando esa claridad aparece, desaparece también la necesidad de compararse, de juzgar, de destacar. La mente ya no busca victorias personales, el corazón se abre al movimiento total de la existencia. Lao Tse intuía que el alma humana solo puede reposar cuando deja de sostener la ilusión de control. Y esa rendición voluntaria es la semilla de la verdadera humildad. Quien se adentra en ella comienza a descubrir un tipo de poder que no grita, que no exige ser notado. Es un poder que proviene del centro, no de la periferia. No depende de títulos ni de logros, ni de los aplausos externos.
sino de una fuerza interior silenciosa que brota cuando uno se reconcilia con lo pequeño. En la práctica del Tao, lo pequeño no es insignificante, es la raíz de lo duradero, lo que crece sin prisa, lo que se sostiene en lo invisible, eso es lo que realmente perdura. Una persona humilde vive atenta, observa el mundo con curiosidad, sin dar por sentado su comprensión. No interrumpe al otro, porque sabe que en toda voz hay un fragmento de verdad que le falta. No busca tener siempre la última palabra, porque intuye que el diálogo no es una batalla, sino un encuentro. Esa atención se extiende a todos los niveles, al modo en que come, camina, habla. La humildad impregna los movimientos y los vuelve conscientes, precisos, suaves. No hay brusquedad en quien actúa desde la humildad, porque su energía no necesita afirmarse mediante la fuerza. En la vida cotidiana, la humildad se manifiesta como una elegancia natural. El sabio no ostenta, pero su serenidad atrae. No se impone, pero su coherencia inspira. Es el tipo de presencia que transforma los ambientes sin una sola palabra. En el silencio de un humilde hay más enseñanza que en 1000 discursos. Ese silencio no es vacío, es plenitud contenida. Es la expresión del que sabe que el universo no necesita su ruido para funcionar, que las cosas se ordenan por sí mismas cuando uno deja de interferir. Lao Tse enseñó que la arrogancia es una forma de enfermedad del alma. Nace de la desconexión con el Tao. Cuando alguien se siente separado del flujo de la vida, comienza a sobrecompensar. Busca dominar, imponer, demostrar. Esa energía tensa se nota en su mirada, en su voz, en sus gestos. Pero tarde o temprano el exceso se rompe. La rigidez se fractura. La humildad, en cambio, nunca se rompe porque nunca se endurece. Se adapta, se dobla, se acomoda, y así sobrevive a todos los embates. Hay una humildad que nace del sufrimiento. Cuando la vida golpea y todo lo construido se derrumba, algo se desprende. El personaje, la máscara, la ilusión de superioridad. En esa desnudez dolorosa comienza la comprensión. El ser humano descubre que no controla nada, y paradójicamente, en esa pérdida encuentra alivio. Aceptar la vulnerabilidad es el primer paso hacia la humildad auténtica. Ya no se trata de fingir serenidad, sino de reconocer que la serenidad aparece cuando se deja de fingir. La humildad también enseña a mirar el tiempo con otra perspectiva. El orgulloso vive apurado, temeroso de ser olvidado. El humilde confía en el ritmo natural de los procesos. Sabe que cada cosa florece cuando le corresponde. No acelera, no interrumpe, no exige. Esta confianza le da una paz que ningún éxito inmediato puede ofrecer. El Tao fluye lento, pero nunca se detiene. Quien lo sigue aprende la virtud de la paciencia, y en esa paciencia encuentra poder. En el arte, la humildad es la fuente de autenticidad. El creador que se considera dueño de su obra termina encerrado en su ego. El que se sabe instrumento del Tao se convierte en canal. No crea desde la vanidad, sino desde la conexión. Por eso las obras verdaderas tienen algo intemporal. No parecen pertenecer a nadie. Son expresiones del fluir universal. Lao Tse no firmó su sabiduría. La dejó libre, como quien suelta una semilla al viento. Ser humilde también significa estar disponible para aprender de todo. La piedra enseña estabilidad, el agua enseña adaptabilidad, el árbol enseña paciencia, el niño enseña espontaneidad. Todo se vuelve maestro cuando uno deja de creerse superior. Esa actitud convierte la vida en una escuela inagotable. Cada encuentro, cada error, cada fracaso se transforma en una lección amable. El humilde no necesita castigo para comprender. Le basta la observación. La humildad disuelve la violencia. Cuando uno deja de defender su identidad, deja también de atacar la ajena. La necesidad de tener razón desaparece, y en su lugar nace la comprensión. En una discusión, el sabio no busca ganar, sino escuchar lo que el otro realmente quiere decir detrás de las palabras. Esa escucha profunda sana las relaciones porque desactiva la energía de la confrontación. La humildad no busca convencer, busca entender. En el plano espiritual, la humildad es la condición del despertar. El ego espiritual, el deseo de ser iluminado, de ser más consciente que otros, es la trampa más sutil. Lao Tse advertía que quien se jacta de su virtud ya la ha perdido. El sabio verdadero no presume de su sabiduría, ni siquiera se considera sabio, simplemente vive en armonía con lo que es.
Esa naturalidad es el signo de una realización profunda. El Tao no premia la ostentación, sino la autenticidad silenciosa. El poder de la humildad no se mide por su efecto visible, sino por la transformación interna que provoca. Quien la practica empieza a sentir una ligereza desconocida. Las preocupaciones pierden peso. Los conflictos se disuelven más rápido. La mente se vuelve clara. Al no necesitar defender una imagen, la energía vital fluye sin bloqueos. Este flujo trae creatividad, compasión, claridad. Es un tipo de poder que no busca poseer, sino liberar. En las relaciones amorosas, la humildad es el cimiento de la unión verdadera. Cuando uno deja de querer tener razón, el amor se vuelve espacio en lugar de exigencia. Ya no se ama para llenar un vacío, sino para compartir plenitud. El humilde ama sin apropiarse, acompaña sin invadir, da sin contabilizar. Esa forma de amar transforma el vínculo en un campo de crecimiento mutuo. Es la expresión más pura del Tao en la convivencia humana. También en la enseñanza, la humildad es esencial. El maestro que se considera dueño del conocimiento cierra la puerta del aprendizaje. El que enseña desde la humildad crea un círculo donde todos aprenden. Incluso él sabe que cada alumno es también un espejo. La humildad lo mantiene en constante evolución, en constante revisión. Así, la sabiduría no se convierte en dogma, sino en un río que se renueva. Lao Tse comprendía que la humildad es la medida de la conexión con el Tao. Cuanto más profundo el contacto con la esencia, menos deseos de ser admirado. Cuanto más clara la comprensión de la unidad, menos interés en la competencia. Por eso el sabio no busca reconocimiento. Su recompensa es la paz interior. Esa paz es tan estable que ninguna opinión externa puede alterarla. Es el estado natural de quien vive desde el centro y no desde la periferia de sí mismo. La humildad también transforma la relación con la muerte. Quien ha vivido desde la modestia del alma no teme desaparecer, porque nunca se creyó separado del todo. Sabe que la muerte no es un final, sino un cambio de forma. Del mismo modo que la hoja cae para nutrir la tierra, el ser humano humilde se entrega al ciclo con gratitud. Su vida, aunque breve, deja una resonancia profunda, no por lo que hizo, sino por la serenidad que encarnó. En el Tao, la humildad es inseparable de la compasión. Ambas nacen del mismo lugar, la comprensión de que todos formamos parte del mismo flujo. Ser humilde es reconocer esa interdependencia y actuar en consecuencia. Quien practica esta verdad no explota ni desprecia, coopera, sostiene, comprende. Su energía no busca imponerse, sino armonizar. En un mundo dividido, la humildad es una medicina silenciosa. El sabio no busca ser recordado. Sabe que las palabras se olvidan, pero la vibración que deja una vida coherente perdura más allá del tiempo. No necesita monumentos ni estatuas. Su legado está en la atmósfera que creó a su alrededor, en la calma que transmitió, en las vidas que tocó sin siquiera saberlo. Ese es el verdadero poder, el que transforma sin proclamarse, el que guía sin aparecer, el que enseña sin hablar. La humildad, en su expresión más pura, es una forma de libertad interior. No tener que defender una identidad es descansar. No tener que impresionar es respirar. No tener que ser el mejor es vivir sin peso. En ese estado la existencia se vuelve simple y cada día una oportunidad para agradecer. La humildad no busca trascender el mundo, lo abraza. No busca dominar la vida, la honra. No busca eternidad, la vive instante a instante, con los ojos abiertos y el corazón ligero. Todo en el universo nace, crece, se transforma y retorna. Esa es la danza silenciosa del Tao. Nada se pierde realmente, solo cambia de forma, de ritmo, de dirección. Lao Tse comprendió que la existencia es un flujo circular, una respiración cósmica que comienza y termina en el mismo punto. No hay principio ni final, solo un eterno retorno hacia lo esencial. El Tao Te Ching nos invita a mirar más allá del movimiento superficial de las cosas y a descubrir que todo lo que buscamos afuera es, en realidad, una proyección de lo que olvidamos dentro. La búsqueda, con su ansia y su deseo, no es más que el eco de un alma que anhela recordar su fuente. Por eso, el sabio no se dispersa en la multiplicidad, se recoge en la unidad. No persigue lo externo,
sino que se sumerge en el silencio donde todo retorna a su causa. Cuando Lao Tse habla del retorno, no se refiere a un viaje físico ni a un regreso al pasado. Se trata de un regreso al estado natural del ser, al punto en que la mente deja de luchar por definir y controlar y simplemente es. El retorno es el despertar a la conciencia pura, donde el yo y el universo dejan de ser dos y se funden en una misma respiración. El origen no está en el tiempo, sino en la profundidad. Está aquí, en el instante presente oculto tras cada pensamiento que se disuelve. Volver al origen es recordar que no somos fragmentos aislados del cosmos, sino expresiones temporales del todo. Es comprender que nuestra vida no va hacia algún lugar, simplemente retorna a sí misma, una y otra vez, como el ciclo del agua que se evapora, cae y vuelve al mar. El Tao enseña que el retorno es el movimiento del Tao. Todo lo que se separa tiende naturalmente a volver. La flor que se abre acaba entregándose al viento. El río que se desborda regresa al océano. La hoja que cae vuelve a la tierra. No hay error ni tragedia en el retorno, solo el cumplimiento de una ley sagrada. Aquello que nace debe morir, pero la muerte no es un final. Es la curva invisible que nos lleva de regreso al centro. El sabio vive en armonía con ese ciclo. No teme perder, porque sabe que toda pérdida es una forma del retorno. No teme el cambio, porque entiende que el cambio es la respiración del Tao. Cada transformación lo acerca a su esencia. Cada despedida es, en el fondo, un reencuentro con lo eterno. En la visión de Lao Tse, el retorno al origen no es una elección, es la naturaleza de todo lo existente. El universo entero pulsa en esa dirección, como si una fuerza invisible recordara constantemente a cada cosa de dónde viene. El fuego asciende, el agua desciende, el viento se disuelve y el alma, cuando se aquieta, vuelve a su luz. El ser humano, en su ignorancia, olvida este movimiento natural, se aferra, desea, se proyecta hacia el futuro, cree que su felicidad está en el logro, en la acumulación, en la conquista, pero mientras más se aleja de sí, más profundo se hace su vacío. Lao Tse comprendió que ese vacío no se llena con cosas ni con personas, se abraza, se habita, se honra, porque en ese vacío vive el origen de todas las formas. El retorno no ocurre a través del esfuerzo, sino del abandono. Es cuando dejamos de luchar por ser alguien que el Tao puede mostrarse. La mente se detiene, el ego se disuelve, y el espíritu recuerda. No hay nada que alcanzar. Todo ya está aquí. No hay un camino hacia el Tao, solo el cese de los caminos que nos distraen de él. El hombre moderno, al igual que el antiguo, teme el silencio porque en él no hay máscaras. Pero el silencio es precisamente el umbral del retorno. Allí donde la palabra se extingue, la conciencia se expande. Allí donde no hay pensamiento, hay verdad. Lao Tse nos muestra que el retorno comienza cuando aprendemos a detenernos, cuando en lugar de correr hacia lo próximo, respiramos el ahora y lo habitamos como lo sagrado que es. El sabio taoísta no huye del mundo, pero tampoco se deja atrapar por él. Camina en medio de la multitud sin pertenecerle, actúa en el tiempo sin perder su vínculo con lo eterno. Cada gesto, por pequeño que sea, es una oportunidad para recordar el origen, servir sin buscar reconocimiento, hablar sin imponer, amar sin poseer. Cada acción realizada en ese estado de conciencia es una forma de volver. El retorno al origen también es un retorno a la inocencia. Lao Tse lo llama volver a ser como un niño. No porque el niño sea ignorante, sino porque su mente aún no ha sido dividida por el juicio. Su risa no es calculada, su movimiento no es forzado, vive en armonía con lo que sucede. Esa pureza es el estado natural del ser humano antes de la interferencia del ego. Volver al origen es, entonces, volver a esa inocencia lúcida, donde la vida se vive sin pretensión, sin miedo, sin carga. El origen no se encuentra en el pasado, sino en lo atemporal. No se trata de recuperar lo que fuimos, sino de despertar a lo que somos. En cada respiración hay una puerta que se abre hacia el principio. Cada momento presente es una invitación a regresar. Cuando el pensamiento cesa y solo queda la conciencia pura, el alma reconoce su hogar. Ese instante de plenitud silenciosa es el Tao revelándose. El retorno también implica rendirse a la impermanencia.
Comprender que nada puede permanecer igual y que, sin embargo, nada se pierde. Todo se transforma en el gran ciclo de la existencia. Cuando aprendemos a fluir con esa verdad, la ansiedad se disuelve. Ya no buscamos controlar la vida, la contemplamos. Ya no intentamos retener lo que amamos, lo honramos en su tránsito. Esa aceptación profunda es el verdadero descanso del espíritu. Lao Tse decía, el regreso es el movimiento del Tao, la suavidad es su manera de actuar. El retorno no es un retroceso, sino una expansión hacia lo esencial. Es una paradoja que solo puede entender quien ha aprendido a confiar, porque confiar en el Tao es permitir que la vida misma te lleve de vuelta sin resistencia. Es vivir con la certeza de que incluso cuando parece que todo se pierde, algo más grande te está trayendo a casa. Volver al origen es también recordar la unidad detrás de la dualidad. En el Tao no hay opuestos irreconciliables. La luz y la oscuridad, el nacimiento y la muerte, la plenitud y el vacío, son rostros distintos del mismo principio. Cuando el alma ve esto, deja de luchar contra la sombra y comienza a abrazarla. El retorno ocurre cuando ya no negamos ninguna parte de la existencia, cuando todo es aceptado como parte del uno. La sabiduría del retorno no puede enseñarse con palabras, solo puede vivirse. Lao Tse lo sabía. Por eso su enseñanza es más un susurro que una doctrina. El Tao no se impone, se intuye, se siente, se deja ser. Aquellos que lo buscan con prisa lo pierden. Aquellos que se aquietan lo encuentran sin buscar. Porque el Tao no está afuera, sino en la raíz de cada experiencia. En la naturaleza el retorno es visible en cada ciclo. El día cede a la noche. El invierno da paso a la primavera. El árbol que pierde sus hojas no se lamenta. Confía en el retorno del sol. La tierra, tras el silencio del frío, se prepara en secreto para florecer. Así también el alma atraviesa estaciones. A veces parece perderse, otras florecer con fuerza. Pero todo es parte del mismo movimiento, volver al centro una y otra vez. Cuando comprendemos esto, dejamos de medir la vida en éxitos y fracasos. Cada experiencia se convierte en una forma de regreso. Incluso el dolor tiene su propósito, pues nos recuerda que nos hemos alejado del hogar interior. El sufrimiento, desde la visión del Tao, es la fricción de quien nada contra la corriente. El alivio llega cuando soltamos y permitimos que la corriente nos devuelva a la fuente. El retorno al origen es la meta oculta detrás de todos los caminos espirituales. Es el mismo principio que Buda llamó nirvana, que los místicos cristianos llamaron reunión con Dios, que los sufíes llamaron fana. Pero Lao Tse, con su silencio característico, no lo define, simplemente lo señala. Dice en esencia que quien vive conforme al Tao ya ha retornado, aunque no lo sepa. No hay ritual ni doctrina que conduzca al retorno, solo una disposición interior, desaprender, vaciarse, confiar, porque el Tao no se conquista, se permite, no se alcanza a través del intelecto, sino a través de la rendición del alma. En esa rendición todo esfuerzo se desvanece, y lo que queda es la quietud primordial. Allí el buscador desaparece, y solo permanece lo buscado. El retorno al origen es la reconciliación última. Es el momento en que dejamos de vernos separados del mundo y reconocemos que siempre hemos sido parte del todo. La vida entonces deja de ser una carga y se convierte en un acto de belleza. Cada respiración es un himno, cada paso, una plegaria silenciosa al misterio del ser. El Tao no promete recompensas, no ofrece salvación futura, ofrece algo más profundo, el despertar a lo que siempre fue. El retorno no es algo que sucederá mañana, sino algo que está ocurriendo ahora mismo. En este instante, si logramos ver sin los velos del deseo, el alma que comprende esto ya no teme a la muerte, porque sabe que morir es regresar. El cuerpo se disuelve, pero el Tao permanece. Todo vuelve a la gran matriz de la existencia, donde no hay separación ni identidad, solo el fluir eterno. Y en ese fluir el sabio sonríe porque ha visto el misterio. Nunca se fue realmente, solo soñó con estar lejos. Lao Tse no fundó una religión, no levantó templos, ni buscó discípulos, ni pidió adoración. Su legado no está hecho de piedra, sino de aire. Está en el modo en que el agua fluye, en la manera en que el viento toca las montañas,
en la quietud de quien mira sin desear. Su enseñanza no se impone, se revela a quien aprende a mirar sin buscar. Vivir en el Tao no es un estado que se alcanza, sino una forma de estar presente en todo lo que ocurre. Es comprender que no hay camino fuera del camino. Cada paso, incluso los errantes, forman parte del regreso. Cada pérdida nos vacía para que la vida pueda llenarnos de nuevo. Cada silencio nos devuelve a la verdad que las palabras esconden. El sabio no se aferra a las cosas, pero tampoco las rechaza. Las contempla pasar, como las nubes que cruzan el cielo. No se resiste al cambio, porque sabe que el cambio es la naturaleza del Tao. Nada permanece fijo, nada se repite exactamente igual. El universo entero se está reinventando a cada instante, y quien vive en el Tao danza con ese movimiento, sin miedo y sin plan. Lao Tse nos enseñó que resistir la vida es perderla. Quien intenta controlarlo todo termina rompiéndose. Quien confía en el fluir se vuelve parte del río. El sabio no fuerza, no compite, no busca imponerse. Su poder está en la suavidad. Su fuerza nace de la rendición. En un mundo que valora la prisa, la velocidad y el ruido, vivir en el Tao es un acto de silenciosa rebeldía, porque el Tao no necesita ser proclamado, se vive. Está en la manera de respirar, en el gesto de servir sin esperar nada, en la capacidad de escuchar más que hablar. Vivir en el Tao es volver a lo esencial, desaprender lo innecesario y reconocer la perfección de lo que ya es. No hay que añadir nada, solo dejar de interferir, como el bambú que crece sin esfuerzo, como el lago que refleja sin intentar comprender. El sabio taoísta observa el mundo sin dividirlo en bueno o malo. No se deja arrastrar por las pasiones, pero tampoco las reprime. Las ve surgir, las deja pasar y vuelve a su centro. Su serenidad no viene de huir del caos, sino de haber aprendido a permanecer inmóvil en medio de él. Esa quietud interior es la flor invisible del Tao. Lao Tse decía que quien se conoce a sí mismo es sabio. Conocerse no es analizarse, sino comprender que no hay nada que defender. Es mirar hacia adentro y descubrir que el yo no es más que un reflejo pasajero. Cuando el yo se desvanece, lo que queda es el Tao, la vida misma fluyendo sin nombre, sin límite, sin dueño. Esa comprensión libera. El sabio no tiene necesidad de brillar, porque ha comprendido que el sol brilla por todos. No necesita destacar, porque su presencia basta. No busca convencer, porque su silencio enseña más que 1000 palabras. Vivir en el Tao es recordar que todo lo que sucede es parte del orden invisible. Incluso lo que parece caótico tiene su propósito. Incluso lo que duele tiene su lugar. El Tao no se opone a la oscuridad, la incluye. No se enfrenta al error, lo transforma. No lucha contra la sombra, la ilumina desde adentro. Por eso el sabio no condena, comprende. No exige, acompaña. No impone, inspira. La vida no puede ser controlada, solo comprendida. Y la comprensión no surge de la mente, sino del silencio. El Tao no puede ser pensado, solo sentido. Por eso Lao Tse nos invita a detener el pensamiento, a observar sin juzgar, a estar presentes en la respiración misma de la existencia. Allí, donde no hay lucha ni deseo, donde la mente se disuelve en la quietud, aparece una paz que no depende de nada. Esa es la paz del Tao. El que vive en el Tao no se siente separado de la naturaleza. Camina descalzo sobre la tierra, bebe del río, escucha el canto del viento. No busca dominar el mundo, sino comprender su ritmo. Ve el mismo espíritu en el árbol y en la piedra, en la lluvia y en el fuego. Para él todo es sagrado, porque todo es expresión del mismo principio. El sabio no dice esto soy yo y aquello no. Para él todo es uno, y ese uno está más allá del nombre. Lao Tse enseñó que cuanto más intentamos conquistar el mundo, más nos alejamos de nosotros mismos. Que la verdadera maestría consiste en gobernarse a uno mismo con suavidad. Quien domina a otros es fuerte, pero quien se domina a sí mismo es invencible. Vivir en el Tao es dejar que la mente se vuelva clara como el agua, sin forzar, sin turbar. Cuando el corazón está en calma, el mundo entero se ordena. Cuando el alma deja de desear, la vida deja de doler. El Tao no promete perfección, sino equilibrio. No exige pureza, solo conciencia. Cada paso que damos es parte del camino. Incluso los errores, incluso las caídas. Nada está fuera del Tao. Cuando comprendemos esto, el peso de la vida se disuelve.
Ya no hay culpa, porque todo fue necesario para aprender. Ya no hay miedo, porque el destino no es una amenaza, sino una corriente que nos guía hacia la comprensión. El sabio no huye del sufrimiento, lo transforma en sabiduría. Sabe que el dolor no viene para destruirnos, sino para despertarnos, que lo que parece pérdida muchas veces es liberación, que lo que se quiebra a veces se abre para dejar entrar la luz. Por eso vive sin resistencia, no lucha contra la vida, se deja moldear por ella como la arcilla en manos del alfarero. Así se vuelve flexible, indestructible, en paz. Vivir en el Tao es aceptar la impermanencia como la ley más sagrada. Nada es para siempre, pero todo tiene sentido. El sabio sonríe ante el paso del tiempo, porque sabe que la eternidad no está en los años, sino en la presencia. Cada instante vivido con plena conciencia es eterno. Cada respiración, si es profunda, contiene el infinito. Por eso, quien vive en el Tao no teme la muerte, la reconoce como parte del ciclo. Sabe que morir es solo otra forma de transformarse, de volver al origen. Lao Tse comprendió que la humildad es la puerta del Tao. El agua es el símbolo de esa humildad. Desciende a los lugares más bajos, se adapta a cualquier forma, no compite pero vence a la roca. Así es el sabio, invisible pero imparable. No busca reconocimiento, pero su presencia nutre. No busca tener razón, pero su silencio resuelve. El poder del Tao es suave, pero su alcance es infinito. Aquel que vive conforme a él no necesita imponerse, porque su sola armonía transforma el entorno. Vivir en el Tao es ser como el viento, libre, sin ataduras. Es moverse cuando hay que moverse, y detenerse cuando el silencio lo pide. Es comprender que todo tiene su tiempo, que la vida no se apresura. El universo entero está sostenido por un ritmo invisible, y quien se alinea con él deja de sufrir. El sufrimiento no es más que la fricción del alma contra el flujo natural del Tao. Cuando dejamos de resistir, todo se vuelve fácil, incluso lo difícil. El esfuerzo se transforma en danza, la vida en un arte. Lao Tse decía que el hombre que sigue al Tao no tiene metas personales, no porque no actúe, sino porque ya no actúa desde el deseo de ganar. Su acción es pura, desprendida, silenciosa. Hace lo que debe hacerse y luego suelta. No se aferra al fruto, porque sabe que el fruto pertenece al Tao. Así su alma permanece ligera. El sabio no acumula, distribuye. No busca poseer, comparte, y en esa entrega constante, su espíritu se expande. El Tao no puede ser atrapado en palabras, pero puede ser vivido en cada gesto. Está en la forma en que levantamos una taza, en la manera en que escuchamos al otro, en el silencio con que dejamos pasar lo que no podemos controlar. Vivir en el Tao es estar despierto incluso en lo más simple, comer cuando se tiene hambre, dormir cuando se tiene sueño, hablar cuando es necesario, callar cuando no. No hay misticismo forzado, solo naturalidad. El sabio no intenta ser espiritual, simplemente es verdadero. Y esa verdad no nace de la mente, sino del corazón tranquilo. Un corazón en calma percibe la totalidad. Un corazón libre de juicio se vuelve espejo del Tao. Cuando ya no hay conflicto entre lo que somos y lo que hacemos, el Tao actúa a través de nosotros. Entonces la vida se vuelve arte, y cada día se convierte en una meditación silenciosa. Lao Tse no buscó dejar huella, y por eso su huella permanece. No fundó templos, y sin embargo su espíritu vive en cada uno de nosotros cuando respiramos con conciencia, cuando elegimos la paz por encima de la razón, cuando respondemos con suavidad donde antes había dureza. Su sabiduría no pertenece al pasado, pertenece al alma humana, que aún anhela comprender el misterio de existir. Vivir en el Tao es, en última instancia, vivir en verdad, no en la verdad de las palabras, sino en la verdad del ser. Esa verdad no se impone, se revela cuando dejamos de buscarla, y al encontrarla, comprendemos que nunca hubo distancia entre nosotros y el todo. El río nunca estuvo separado del océano, el soplo nunca estuvo fuera del aire, el alma nunca dejó el Tao, solo lo olvidó por un instante. Así el mensaje final de Lao Tse no es una doctrina, sino una invitación. Sé simple, sé suave, sé real. Permite que la vida te viva, permite que el Tao actúe a través de ti. No te apresures a comprender, siéntelo, porque cuando el corazón está en paz,
Todo el universo se ordena a su alrededor, y en ese instante, silencioso e infinito, el buscador desaparece. Solo queda el Tao. Silencio. Respira. Deja que todo lo que hemos visto repose un instante en tu pecho. No es un resumen, es una invitación a permanecer con lo que queda cuando las palabras se disuelven. Hemos caminado por senderos antiguos, aprendimos a escuchar el latido invisible del Tao. Vimos al sabio que prefirió desaparecer antes que ser un ídolo. Sentimos el pulso del fluir por encima de la imposición. Tocamos la sencillez que libera. Visitamos el vacío fértil donde nace la creatividad. Comprendimos la fuerza humilde que no necesita demostrarse. Y en cada paso hallamos el mismo regreso. Volver al origen. Toda enseñanza del Tao Te Ching nos conduce a un gesto simple: dejar de empujar. No para abandonarnos, sino para permitir que la vida nos eche a andar con su propio ritmo. Ese abandono no es derrota, es confianza. Confianza en que cuando la mano se abre, algo más grande puede entrar. Confianza en que al vaciarnos de la prisa, aparecerá la dirección que la prisa no veía. Vivir en el Tao no es resolver un enigma, sino cuidar una relación, la relación con el mundo tal como es. Consiste en responder desde la calma, actuar desde la precisión, amar sin poseer y tomar partido por la verdad que nos hace sencillos. Es transformar la existencia en una práctica diaria, un gesto tras otro, una respiración detrás de la otra, una elección humilde tras otra elección. Recuerda esto, no necesitas ser distinto para ser mejor, basta con volver a lo que siempre fuiste antes de los adjetivos. Caminar en el Tao es aceptar que la fuerza puede ser suave, que la sabiduría cabe en una taza de té, que la victoria más profunda es no luchar. Es aprender a permanecer cuando todo empuja a huir, a dar cuando todo tienta a retener, a sonreír cuando la vida exige resistencia. Que la última imagen sea la de una montaña silenciosa al amanecer. No intenta nada y sin embargo sostiene todo. Que el sonido sea el del agua que nunca se agota y que la voz que te acompaña al final solo susurre: vuelve a casa, apaga la luz del ruido, abre el hueco donde la vida pueda entrar. Deja que el Tao te encuentre en la calma que ya llevas dentro.